Muy bien, bien chicos, nuevamente buenos días con todos. Disculpen las demoras, pero estábamos resolviendo un tema que era técnico, ya estamos acá conectados y vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Bien. Estamos ya en la semana 8. Ya. ¿Me confirman por favor si se ven sus pantallas la PPT, chicos? Sí. En realidad trabajamos con el PDF. Sí se ve, ya. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, tema del día de hoy es la informalidad. Sí. A ver, un ratito. Voy a chequear por acá este archivo. Ya está. Listo, jóvenes. A ver, bien, también quiero aprovechar y agradecer a la señorita tutora por el apoyo y la asistencia. ¿Ya? Gracias, señorita María. Bien, empezamos, chicos. A ver, ¿qué se entiende por economía informal? ¿Qué es la economía informal? Los problemas que tenemos aquí en nuestro país en materia económica, porque tenemos un montón de problemas. Tenemos el problema de inseguridad, la pobreza, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, eh, el desempleo. Bueno, tenemos una infinidad de problemas aquí en nuestro país y siendo también uno de los principales, de la cual muchas veces a las autoridades de gobierno les cuesta diseñar estrategias para poder reducirla, es la informalidad, ¿ya? La informalidad. Eh, Informalidad que en estos últimos años ha venido en aumento, ¿ah? Ya hemos llegado a niveles que superamos el 73% de tasa de informalidad. Es más, hemos llegado en época de la pandemia a casi 78% de informalidad. Ya se ha reducido a casi el 75% y por ahí ligeramente hemos bajado un poco, un poquitín de lo que es la informalidad. Y ojo, recuerdo cuando era año 2016 y, y estábamos en plena carrera electoral, ya con miras a la elección del presidente de la República, el nuevo Congreso, ¿no? Y entre los candidatos que estaban, era pues, bueno, varios, ¿no? Estaba PPK, Pedro Pablo Kuczynski, todavía era candidato. Estaba también Alan García también, Toledo también candidato. Y Ollanta también era candidato, ¿no? O no, a ver, no, 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 Humala estaba saliendo del gobierno, ¿ya? Y y no, no era candidato Humala, ¿ya? Estaba también, Acuña le había sacado de la carrera, de la contienda electoral, o sea, y ustedes saben, pues chicos, que los candidatos hacen promesas, 50.000 promesas en su campaña, ¿ya? Y dentro de las cuales Pedro Pablo Kuczynski había ofrecido, ya había prometido reducir la informalidad de lo que estábamos en nuestro país alrededor del 72%, ¿no? A reducirlo pues al 50%, ¿ah? ¿Ya?
Y yo escuchaba eso y de por sí, pues, o sea, era para, ¿no? Llamaba la atención, al menos, ¿ya? Llamaba la atención. Y me daba un poco de, no sé, en ese momento, eh, a veces cuando uno escucha, pues, algo que no se va a dar, pero lo prometen, como que uno se ríe, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué está prometiendo Kuczynski en ese momento? De que por sí ya era una meta muy ambiciosa, ya reducirlo, o sea, del 70% al 50% en 5 años. ¡Wow! Bonito fuera, ¿no? Ya quisiéramos que sea así. Pero aterrizando, siendo realistas, eso no se iba a dar, no se iba a dar. En 5 años no se iba a dar. De repente estaré pecando de pesimista, ¿no? Pero, pero viendo la realidad nacional y de cómo estaba ya viniendo a nuestro país en los últimos años, con bajo nivel de crecimiento económico, ¿no? Entonces, eh, yo pensaba en ese momento de que era, pues, eh, una promesa lanzada al aire, una más de lo que lanzan los candidatos. Y, y gana Kuczynski, llega a Palacio. ¿Ya? Y ustedes de repente algo recordarán de esos años, eran mucho más pequeños ustedes, quizás tenían 10 11 años probablemente, ¿ya? Y llega a Palacio Kuczynski, y claro, tenía las buenas intenciones, la voluntad y todo, incluso le pidió al Congreso facultades delegadas para que pueda a través de normas, con la misma jerarquía de lo que emite el Congreso, que son decretos legislativos, ya haga reformas con respecto a que apuntalaran a reducir la informalidad. ¿Ya? Y, y lo hizo, ¿ah? Pidió 100, 120 días, facultades delegadas, sacaron una nueva norma, para promoción de las MIPES, exoneración de multas, sanciones, de que paguen menos impuestos, una promoción pro MIPE, o sea, de todo. ¿Ah? Al año siguiente, ya estábamos en el año 2017 para 18. Ya habíamos terminado el 2017, incluso con fenómeno del niño costero. 2018, ya, inicio de 2018, ya estaba a un año ya de la norma, la cual se esperaba puede que haya algún tipo de resultados, ¿no? Al menos, más mínimo que sea, pero ya algo que esté caminando. ¿No? Y sin embargo, chicos, para el año 2018, alrededor de marzo, abril, la informalidad se había incrementado, se había incrementado. Sí. O sea, no se redujo. O sea, imagínense ustedes, redució al 50% y en lugar de eso se había incrementado a casi 73%. Imagínense. Y luego, ya ustedes saben, pues, oye, pero ¿por qué se incrementó la informalidad, pro? Veníamos creciendo a tasas promedio de 2,3%, 3,2%, una tasa de crecimiento insuficiente, ¿ya? Como para generar puestos de trabajo formales ante una creciente oferta de mano de obra que hay en el mercado laboral, pues, ¿no? Cada vez más alumnos, estudiantes terminan su carrera, se insertan al mercado laboral, no encuentran chamba y, y lo que quedaría después, ¿no? Y eso sin contar los adultos que también están buscando otro trabajo, están migrando de otro empleo a otro sector de repente. Entonces, sumando todo eso, ya, si no encuentran trabajo, pero tienen que llevar al grito al hogar, no les queda de otra que volcarse a las calles, a buscarse el día a día, ¿no es cierto? Entonces, y sumado a esto, ya también el fenómeno del niño costero, que golpeó la infraestructura productiva de nuestro país, la ciudad del norte, ¿no? Causó destrucción, la infraestructura, las cosechas de los productos agrícolas, ¿no? Muchos negocios también que habían quedado golpeados.
ya con las inundaciones, los huaicos, era terrible. Y con esto, pues chicos, ustedes saben, ¿no? Eh, si no hay inversiones, si perdemos nuestras cosechas y tenemos expectativa de que en el futuro nos va a ir peor, entonces hay una menor demanda de mano de obra. En consecuencia, más personas, sobre todo jóvenes, que salen a buscar trabajo y no lo encuentran, entonces se generaría un autoempleo. Ese es el problema. Y es por esa razón, de las dos fuertes, digamos, que tenemos, que explica de por qué se había incrementado la informalidad cuando uno de los objetivos de ese gobierno era reducirlo. ¿Sí? Entonces, eh, pero esto, hablar de informalidad, no es un problema que es de ahora, ¿ah? Ojo también con eso. No es un problema de ahora. Esto ya ha venido acarreando. ¿Desde qué momento? A ver, esto incluso lo podríamos remontar al tiempo de las colonias. Sí, porque en el mundo precolombino, ustedes ya saben, ¿no? Cómo era lo que han leído y lo que han estudiado ustedes en historia, historia del Perú. En la época del incanato, había una forma de tributar, ¿no? Había un tributo indígena, ¿no? ¿Cuál es ese tributo, chicos? ¿Alguien me podría decir, por favor? A él, le leo en el chat o habilite en su micro. ¿Cuáles eran esos tributos? A ver, ¿ah? Se pagaba impuestos, o sea, con dinero, había moneda, billetes, había un banco central en ese entonces. Claro que no, no lo había. Habían familias organizadas en ayllus, ¿no es cierto? Teníamos también una casta en el incanato, ahí teníamos al Inca, su familia, y por ahí se hablaba de un tributo, pero no con dinero, sino con energía humana, ¿no? ¿Sí era, sí o no? Y ahí tenemos pues a la mita, ¿no? A la mitad, al trabajo de la mitad. Claro que también había eh, el AIDI también, ¿no? O la minca, ¿no es cierto? Pero ahí estaba una forma de tributar, era la mitad. Y eran pueblos organizados y todos realizaban esta actividad, ¿no? Era así. Pero llegan los europeos y esto cambia, ¿no? Se, se pasan a denominarse encomenderos, se hacen las encomiendas. Hubieron guerras entre los europeos, los españoles, y zarristas con almagristas, ¿no? La guerra de los, digamos, de los invasores. Y luego para poner orden, porque también los encomenderos, ustedes saben cómo eran, ¿no? Le sacaban la vuelta a la corona española, no cumplían con el acuerdo que habían supuestamente llegado, de que una parte que hay que darle a la corona, hasta que la corona se pone las pilas y dice, ah, no, pero allá hay riqueza. ¿Y quién defiende mis intereses para que esa riqueza venga a la corona? Y es ahí donde envían pues a sus virreyes, ¿no? A sus virreyes. Y con los virreyes, ¿qué sucedió, chicos? A ver. ¿Mm? A ver, ¿qué sucedió con los virreyes? Se puso orden realmente. No fue sino hasta recién con el virrey Toledo, ¿no? Y hicieron reformas tributarias y todo lo demás. Pero en sí, en la gran mayoría, había un festín, ¿no? O sea, también incumplían con los acuerdos que habían firmado con la corona, que la corona lo que emitía no se respetaba. Entonces se podría decir que la informalidad, que es eh, actuar al margen del marco legal, al margen del acuerdo, eso es la informalidad, entonces data del tiempo de la colonia.
Y también, y esto fue avanzando con el pasar de los años, las décadas, y, y llega la República, nuestra independencia, ¿no? Que también fue un proceso largo. Y nuestra naciente República también se inició de esa manera, ¿no? De manera un poco, bueno, fue la proclama, don José de San Martín se atrevió, tenía que ser un extranjero, ¿no? Que proclame la independencia, un argentino, la corriente libertadora del sur llega al Perú y entra, ¿no? Ingresa, proclama la independencia, pero no fue del todo independiente, se implanta el protectorado, y como que también el protectorado, si bien es cierto, tenía buena voluntad, buenas intenciones, se fijaban leyes y normas, ¿no? Hasta que se construya, digamos, los principios jurídicos, ¿no? O el marco jurídico de lo que iba a ser nuestra naciente república, que, ojo, San Martín no quería la república, quería un, este, una monarquía constitucional. Y eso también le generó problemas a San Martín, porque había muchos opositores, ¿correcto? Y sobre todo de los criollos. Y, y es ahí donde surgen pues los militares, ¿no? Y los militares dicen, no, acá el que va a gobernar soy yo. No, pero yo también quiero gobernar. No, pero yo también. Y así empezó nuestra república. Pese a que se instaló un Congreso Constituyente en 1823, se emitió la primera constitución, la cual nunca entró en vigencia, porque luego llegó otro señor que también no estaba de acuerdo con esa norma, con esa normatividad, que fue Bolívar, y, y aquí en Perú estábamos de acuerdo con que Bolívar venga, ¿no es cierto? O al menos esa generación de ese entonces. Y Bolívar iba a ser un dictador y por lo tanto la Constitución de 1823 no puede regir ante un dictador. Viene Bolívar, saca su Constitución, 1826, y así es como voy a gobernar, que no duró mucho tampoco. Se va Bolívar y entran, y una constante, ¿no? Que se dio desde el inicio de la República, la guerra de los caudillos, el caudillismo militar. Y esto se prolongó pues hasta los años, no sé si me corrigen ustedes, está más fresco que yo, hasta los años, casi años 50, que se quiso poner orden a esto con Orbegoso, con la Constitución del 34. Antes también ya tuvimos la Constitución del 28. De tal manera que, chicos, llegamos también a la conclusión de que la Constitución del 23 al final no entra en vigencia. De arranque, que se supone que ahí se iba a ser, pues, o sea, una constitución fundacional, ¿no? Que también fue un poco así a la ligera, ¿no? Esa constitución, una constitución fundacional. Una constitución mucho más trabajada, más elaborada ya fue la de 1928. Por eso también se le conoce como la madre de todas las constituciones. Pero luego, otra vez hay que hacer enmiendas, porque eso habían llegado los fundadores de la patria, ¿no? Hay que hacer enmiendas. Más adelante, según las circunstancias, se pueden modificar. ¿Ya? Sí, 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 ok. Y llegó 1834, con Orbegoso, donde sacan otra constitución, con más enmiendas. Y eso que no estamos hablando de los estatutos, de los protocolos, que convenciones. Estamos hablando únicamente de constituciones, ¿ah? Y con esto llegamos a la conclusión de que si así empezó nuestra república, o sea, eso generó también, de cierta manera, una informalidad, ¿no? A mí no me gusta esta constitución. Esta constitución es liberal. Yo quiero una constitución conservadora. Ahí está, viene Bolívar. Luego la Mar. No, yo quiero una constitución liberal. No, luego el otro. No, no, tiene que ser conservadora. No liberal, no conservadora. En consecuencia,
las mismas autoridades de ese entonces actuaban casi de manera informal, porque no había, o sea, no se podía hablar pues de un Estado de derecho, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es nuestra norma y esto se respeta desde hoy hasta el final. Diferente fue, bueno, y salvando las distancias hoy en día, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos, 1791, sacan su Declaración de Derechos, que forma parte de su Constitución, que hasta hoy en día se mantiene vigente. Claro que con cierta enmienda, modificaciones, pero no han tenido cambios constitucionales rotundos. Solo uno nada más. En consecuencia, chicos, época colonial, época republicana. Chicos, a ver, creo que alguien habilitó su audio, de repente quiere participar. Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Buenos días. De repente algún comentario. Bien, bueno, creo que no. Entonces, les decía, ¿no? Haciendo un recuento. Colonia, república, informalidad. Luego viene también en los años, de ahí los años 50, el gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla tuvo dos constituciones. No estuvo de acuerdo con la primera, se modificó y sacó otra constitución. La informalidad también de parte del entorno cercano del presidente, ¿no? Rufino Echenique, cuando hicieron la, esto del pago de la deuda generada por el proceso de independencia del Perú, ¿no? Hay que pagar la deuda. Y el entorno cercano, los familiares, yo quiero parte de esa. Un escándalo de corrupción. O sea, ya se hablaba de eso, ¿no? Los escándalos de corrupción. Los contratos firmados con el Estado, ¿no? Contrato Grace, el contrato Dreyfus. Vino la guerra con Chile, que nos agarraron también en un momento en la que, bueno, eso es parte ya de la historia que ustedes también han estudiado, ¿no? La cual nos dejó en escombros totalmente, ¿no? En escombros, eso es lo que nos deja una guerra, ¿no? Pérdida de vidas humanas, ciudades enteras destruidas, y la economía también en escombros. Una crisis que perduró años, años. Luego vinieron los gobiernos de los aristócratas. Y también hay que comentar sobre el partido civil, ¿no? De Pardo y Lavalle, por ahí, por los años 71, 72, ¿no es cierto? Que llega a la presidencia desde el año 73, si no me recuerdo. Vienen los civilistas. Y con estos civilistas, pues también no nos fue para nada bien. Luego viene otra vez el segundo militarismo, luego la República Aristocrática, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que, y ahí nomás no quedó, ¿eh? Se sacó otra constitución en el año 67, luego otra constitución en el año 19, ya en el siglo pasado, con Leguía, luego otra constitución con Sánchez Cerro, luego la constitución de 79, y así sucesivamente. Hemos llegado a tener 12 constituciones a lo largo de nuestra historia. Entonces, lo que nos dice la historia de esta parte, ¿no? De la historia, nos dice que, bueno, siempre hemos sido informales.
no solamente la población, sino las mismas autoridades de gobierno. Han actuado de manera informal, de manera ilegal, y hasta hace poco nomás. También se buscó quebrantar el orden constitucional con una disolución del Congreso que no cumplía con las figuras, ¿no? Que están contemplados en la misma Constitución, artículo 134, ¿no? Un presidente de la República está facultado con disolver el Congreso siempre y cuando haya sido denegado dos consejos de ministros. Y no se había dado esa figura, pero el expresidente Castillo agarró con hoja en mano, con unos dedos un poco temblorosos, y dijo, vamos a disolver el Congreso. Quiero sacar una nueva constitución, voy a convocar una constituyente, también decía, ¿no? Incluso de campaña. O sea, de tal manera que esto se viene hasta hoy en día prolongando, ¿no? El Congreso, bueno, está dentro de sus facultades el Congreso, porque esa es su función, función legislativa, pero resulta que sacan normas inconstitucionales, ¿no? Y es ahí que se evidencia de que quieren actuar también de manera informal. O sea, tenemos una sociedad informal, tenemos mercados informales, tenemos una clase política informal y tenemos hasta incluso normas que son inconstitucionales, que no hacen sino invitar más que la población se vincule con la informalidad. O sea, se están diseñando incentivos para que la economía de nuestro país sea más informal aún. Acaban ya de aprobar, en este contexto, en esta coyuntura, la reforma electoral. Hay que revisar bien eso, ¿ah? En el marco de que ya se aprobó también la bicameralidad y en función a ello se están haciendo las reformas electorales. O mírase al año 2026. ¿Esto hasta cuándo va a perdurar? Es probable que pase una década o de repente menos, o de repente 20, 25 años, y se modifique otra vez todo esto, ¿no? Y la historia también nos enseña, cada crisis política, cada crisis social, una crisis económica nos lleva a cambios totales, ¿no? Cambios significativos. Entre ellos, cambio de la Constitución. La cuestión es, ¿se está pensando en hacer cambios realmente pensando en el país, en el bienestar de la población o en el bienestar de estos patas? Entonces, chicos, este tema nos invita así a la reflexión, porque no podíamos hablar pues, de los conceptos de informalidad, ya la parte técnica, sin antes reflexionar qué es lo que viene ocurriendo en nuestro país y desde qué momento data esto, ¿no? Porque por ahí escuché decir, incluso a Kuczynski, ¿ah? La informalidad en nuestro país es un problema que desde los 90, no, perdón, desde los 80 estamos acarreando con la crisis inflacionaria que tuvimos, mucha gente estuvo en situación de pobreza y buscó alternativas en la calle. Claro, está bien, o sea, la informalidad se agudizó en la década de los 90. Ya teníamos también en el siglo pasado, a mediados, con las migraciones del campo a la ciudad, ya se olía la informalidad cada vez creciendo. Tenemos una capital totalmente desordenada, no se ha hecho una planificación urbana adecuada. ¿Por qué? Porque todo se inició de manera informal también. Construcciones de viviendas de manera informal, en lugares en donde no se deberían habitar, han habitado y los huaicos han, bueno, prueba de ello, ¿no? En algunas zonas de repente, en las alturas, algunos cerros.
que también están que corre peligro la gente. Pero llegan autoridades también municipales, ediles, alcaldes, y le dan, ¿no? ¿Cómo vamos a lotizar esto? Y cuando son áreas de altísimo riesgo, ¿de qué manera entonces están actuando? De manera también informal. Incluso linda ya con lo ilegal. De tal manera, chicos, de que la informalidad al parecer va a ser un problema que no se va a poder reducir fácilmente. ¿Ya? Entonces nosotros nos fuimos un poquito más allá, ¿no? No hemos hablado solamente del siglo XX, sino nos hemos ido al tiempo de la colonia, inicio de la etapa republicana, y esto se vino acumulando hasta llegar mediados del siglo pasado con las migraciones y se agudiza con la crisis inflacionaria en nuestro país en la década de los 80, que nos llevó a una debacle total. Luego también la ola de privatización en los años 90, o sea, sangre, sudor y lágrimas, la década de los 90. Corrupción también. En este nuevo milenio se buscaba fijar los cimientos, la base sólida para construir una economía más próspera, ¿no? Con miras al desarrollo. Pero hay factores o elementos que no permiten de que podamos llegar a lo que estamos aspirando. Y es porque tenemos una economía pronunciadamente informal, es una sociedad informal. Ahora, vamos a Estados Unidos, vamos, acá nomás cerca, a veces no queremos comparar, odiamos la comparación. Entonces, ¿por qué siempre nos comparan con Chile, profesor? Chile es una economía que se parece a la nuestra, mucho, ¿ah? También producen cobre, tienen minerales, tienen cobre. Nosotros también, la diferencia es que ellos exportan cobre refinado, nosotros cobre concentrado, o sea, rocas. En cambio, ellos le dan mayor valor agregado. ¿Mm? Ellos también, al igual que nosotros viven del turismo, solo que ellos tienen más turistas, más visitantes al año que en Perú. Parece increíble eso, pero también su turismo es para ellos fuente de desarrollo. Por otro lado, también, al igual que nosotros, tienen puertos, aunque ahora nosotros ya estamos llevando una ventaja con el puerto de Chancay, ¿no? Nos hemos convertido en un hub portuario, el más importante de la cuenca del Pacífico Sur. Se van a ahorrar horas de distancia en lo que los productos antes tenían que viajar hasta México o la costa del Pacífico en Estados Unidos para luego ir a Asia. Ahora no, yo sé una ruta directa desde Asia, China, no sé, pues, Filipinas, Hong Kong, directamente ahora al puerto de Chancay, sin escala. Entonces, como que por ahí Chile ya se puso a las pilas también, ¿no? Ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces, somos una economía que nos parecemos en mucho, ¿no? Pero a nivel institucional, político, a los chilenos les ha permitido, y también su economía, ¿no? Producen 30% más de lo que produce el Perú, aunque también por otro lado son menos habitantes, 19 millones de habitantes, y tienen un PIB per cápita de casi $14.000 por habitante al año. Acá en el Perú tenemos apenas ligeramente superior a $7.000, y eso no es casualidad. Tienen el mejor sistema educativo de toda Latinoamérica,
tienen la mayor cantidad de años de estudio promedio por habitante, 19 años promedio, Perú tiene 14,7. O sea, y eso ha permitido de que Chile hoy por hoy pertenezca al Club de los Países Desarrollados de la OCDE. El Perú aspiramos llegar a ese club, pero ¿cuánto? Con estos problemas, con bajo nivel de crecimiento, con alto nivel de desigualdad, con alto nivel de pobreza, el desempleo que se incrementó. El año pasado cerramos con una recesión, este año apenas vamos a crecer 3,1%, 3,2% promedio, como que ese objetivo está muy distante. Y muy distante porque tenemos el más alto nivel de informalidad de lo que se registra en América Latina y quizás también en el mundo. Bien, chicos. Entonces, dicho esto, uy, en estos comentarios ya te puse más de 10 preguntas de examen, creo que hay acá, ¿no? Bien. Entonces, la economía informal está, está dado por el sector informal y el empleo informal, porque la economía informal es un todo que vendría a ser la suma entre lo que es el sector informal, que hace referencia a las empresas, a las unidades productivas, que no cumplen con lo que está establecido en la normatividad vigente, ¿sí? O sea, son unidades productivas que no están registradas ni en SUNAT, no emiten comprobantes, boletas, facturas, ¿sí? No dan garantías de venta, postventa, salubridad, etcétera. No están constituidas en sociedad. Por lo tanto, son unidades productivas informales. ¿De acuerdo? Ahora, el empleo informal hace referencia al mercado laboral, al trabajo, a los trabajadores cuyas actividades que llevan a cabo no tienen una relación con el empleador de acuerdo también a la normatividad vigente laboral que existe en nuestro país. Están al margen. O sea, en ambos casos están actuando al margen de la ley, al margen de lo que está establecido en el ordenamiento jurídico nacional vigente. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos todo esto, sector informal, unidades productivas, más empleo informal, la cual tiene una estrecha relación, porque muchos de las unidades productivas que son informales, si son informales produciendo y vendiendo, ya, pues, informales también contratando mano de obra, ¿no es cierto? Entonces va a generar también empleo informal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero lo curioso es que hay también informalidad, empleo informal en el sector formal. O sea, hay un sector formal, un número de empresas que son formales, que están constituidas en sociedad, están registrados en la SUNAT, son contribuyentes, emiten boletas, facturas, comprobantes, dan garantías de venta, postventa, salubridad, etcétera. Pero al momento de contratar trabajadores, a un grupo de ellos están en planilla, los integran a sus planillas, pero hay otro grupo que no lo están, no lo están de manera informal ahí. Por lo tanto, ¿habrá empleo informal dentro del sector formal? Sí, sí lo hay. Esto fue pregunta examen, ¿no? Sí lo hay. Bien, chicos. Entonces, en conclusión, ¿qué es la economía informal, profesor? Es el conjunto de actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con la regulación previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades. Y ojo, no confundir
la informalidad con la ilegalidad. ¿Ah? La informalidad, ¿qué nos dice acá? A ver, son actividades lícitas, ojo, lícitas, que no cumplen con requisitos de procedimientos como los registros, pago de impuestos, etcétera. Pero son actividades lícitas. O sea, tú puedes vender alimentos, tú puedes vender ropita, ¿no? Total, pues te la estás buscando, ¿no es cierto? Quieres emprender alguna actividad, un negocio, pero no estás registrado. No estás registrado en la SUNAT, no rinde cuentas al Estado, no pagas impuestos y todo lo demás que también antes hemos señalado. El producto que tú ofreces, eh, daño sustancial no le hace a nadie, a no ser que, claro, ese producto se haya obtenido de ciertos o utilizando ciertos medios que son ilícitos, ¿no? Claro, o sea, la informalidad consiste en que tiene fines lícitos porque quieres llevarte el pan al hogar, pero con medios ilícitos. En cambio, la ilegalidad consiste en llegar a fines ilícitos con medios ilícitos. Y es por esa razón de que el Estado, para proteger a la población, lo prohíbe. Incluso los productos que se expenden en esos mercados son prohibidos explícitamente por la ley porque generan un daño a la salud, a la integridad de las personas, o podría poner en riesgo la vida también de las personas y también el patrimonio. Por eso es que el Estado lo declara como ilegal. Y si aún así lo están haciendo, ¿eso qué es? Punible, sancionable, cárcel, ¿correcto? O sea, a ver qué nos dice acá, son actividades prohibidas por ley, o sea, la ley explícitamente lo prohíbe, contempladas en el Código Penal, que no están amparadas o reglamentadas por la legislación laboral o comercial. Por ejemplo, la piratería, el contrabando, son actividades ilegales, ¿no es cierto? Claro. Pero aún así existe, ¿no? En nuestro país. Incluso pasa vista y paciencia de las autoridades. Nosotros sabemos que el contrabando afecta al erario nacional, al Estado, deja de recaudar impuestos. La piratería atenta contra el patrimonio de quienes con mucho esfuerzo han conseguido obtener algo para ofrecerlo en el mercado y obtener alguna ganancia. Pero viene una persona, un tercero, alguien ajeno, y lo reproduce, lo vende y obtiene las ganancias, los beneficios. Entonces, por el punto de vista de la justicia, evidentemente no tiene nada justo, no es nada justo. Por lo tanto, está atentando contra el patrimonio de otros. Viene el Estado y lo declara ilegal. Ilegal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Uno de los economistas que ha estudiado este tema a profundidad en nuestro país es Hernando de Soto, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Hernando de Soto, quien había publicado en los años, bueno, había hecho el estudio a finales de los 80 y publica su libro, ahí nomás, finales 80, inicio de 90, si no mal recuerdo, publica un libro llamado El otro sendero, ¿ya? El otro sendero, en donde nos narra todo lo que es, digamos, este problema de la informalidad en nuestro país, lo describe y da como, digamos, como también reflexión de que la informalidad en nuestro país es una respuesta espontánea por parte de la población ante la incapacidad de que el Estado pueda mejorar sus condiciones, generar empleo, ingresos en esas familias, generarle oportunidades.
Entonces, como el Estado es incapaz de mejorar sus condiciones de vida de ese sector de la población, entonces la población tiene que buscárselo. Por eso le llamo una respuesta espontánea. Vamos a leer lo que nos dice acá. La informalidad es producto de la incapacidad del sector moderno de la economía para absorber el gran contingente de mano de obra generada en el mercado de trabajo. De esta forma, un gran segmento de mano de obra desocupada tiene como única salida la autogeneración de empleo y empleo de subsistencia de baja productividad. O sea, al no encontrar chamba, te generas un empleo, pero un empleo pues que te va a permitir obtener los ingresos, ni siquiera para hacerte millonario, no, 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 sino para llevarte el pan al hogar, sin encontrar los medios de subsistencia. Y además son de baja productividad porque la mayoría de los que se volcan a la informalidad son mano de obra no calificada, no calificada. El problema no es la economía informal, sino el Estado, dice Hernando de Soto. Es una respuesta popular, espontánea y creativa, en algunos casos, porque el peruano es muy ingenioso, ¿no es cierto? Ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres, cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político. Las actividades económicas informales pueden proporcionar ingresos básicos para aquellas personas que no pueden encontrar empleo en la economía formal. Y de esa economía formal es muy poco, es muy estrecho, es insuficiente para las aspiraciones que tiene un número muy importante de la población que busca chamba, busca oportunidades y no las encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? No, no, no podemos quedar de hambre. No sé si ustedes recuerdan una, una respuesta muy triste, ¿no? Por parte de una señora en el año 2020 fue esto, cuando se habían dictado medidas que ponían límites a- al tránsito de las personas, no podíamos salir de casa, había medidas de confinamiento, cuarentena, pero igual la gente salía. Había una señora en la calle vendiendo sus sanguchitos, vendiendo sus dulcecitos, sus galletitas. Una señora de edad avanzada, más de 65 a 70 años promedio, y se le acerca a la señorita periodista y le dice, pero señora, ¿usted qué hace? Usted es de un grupo etario que tiene de repente, no sé, alto riesgo, de repente tener una comorbilidad, le está poniendo en riesgo su vida. Debería estar en su casa, cuidándose, para que no se contagie. Y la señora le respondió, en una, le dijo, señorita, ¿qué voy a hacer? Tengo que comer, tengo que vender para comer. Yo no tengo ahorro, no tengo ingresos, no tengo empleo, no tengo nada. Pero señora, se va a contagiar. Ya, pues, igual voy a morir. Así dijo. A morir de hambre, no, pues, moriré de COVID, pero no de hambre. Así, triste la respuesta de la señora. Así que, chicos, ese es el problema en nuestro país, ¿no? Y eso es a lo que nos lleva, ¿no? Nos llevan estas decisiones que se toman hoy en día en el Congreso, en el Ejecutivo, a generar más informalidad y más aún actividades que lindan con la ilegalidad que ya se ha desbordado
hacia el crimen organizado, la extorsión, vandalismo, etcétera. El sector informal. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? A ver, confirme por favor si todo está claro. Ya, muy bien, Efraín. Bien, chicos, estamos 42 conectados. Estamos, a ver. Bien, chicos, de 9 preguntas, vamos a continuar. Sector informal. A ver, hablemos primero de las unidades productivas, ¿ya? Unidades productivas que básicamente están dentro del seno familiar, nacen en la familia, en los hogares, con un líder o la lideresa, que puede ser el papá, la mamá o la pareja, y, y los hijos también que apoyan a sus padres, ¿no? En una pequeña tienda, en una pequeña bodega, o incluso también en las calles, toman las avenidas, las veredas, ¿correcto? Entonces son unidades productivas de hogares, ¿ya? En su mayoría. Son dinámicas y cambiantes porque, bueno, se ajustan a las estaciones del año, probablemente, o a una fecha festiva en particular. Día de la Madre se ponen a vender, digamos, sus globitos, sus rositas, tarjetitas. En Navidad también, panetones, de repente todo lo que está vinculado a la cena navideña, pavos, ¿no? O sea, dejan de lado lo que fue Día de la Madre ahí quedó. Ahora, ¿qué fecha estaban? Después del Día de la Madre, ¿qué viene, chicos? Día del Padre, ¿no? Todo lo que es Día del Padre, hay que vender camisas, corbatas, ¿no? Algo que le pueda hacer feliz, contento a papá, o al menos por ese día tener un momento de alegría, ¿no? Porque así nomás no nos juntamos, ¿no? Tanto el Día de la Madre como el Día del Padre. Entonces, van cambiando. Llega 28 de julio, uy, hay que vender banderas, escarapelas. Pasa julio y venden, ¿qué venden, chicos, después? Día del Niño, juguetes. Agosto, septiembre, septiembre, ¿qué hay en septiembre, chicos? ¿Qué se celebra en septiembre? A la primavera, las rosas amarillas, hay que vender rosas amarillas o flores amarillas. Y luego termina septiembre, viene octubre, Halloween, ahí está Halloween, Día de la Canción Criolla, ¿no? Termina octubre, noviembre, Día de los Santos, de los Muertos, de repente por ahí, ¿no? Dejamos de lado la festividad anterior y nos vamos ahora. O sea, son muy dinámicas y cambiantes. Hasta que llega la campaña navideña y ahora otra vez juguetes, regalos para amigos secretos, de todo. Arbolito de Navidad, decoración del hogar, cambian a eso. Termina estas fiestas, termina Navidad y ahí nomás, ¿ah? Al día siguiente, las prendas amarillas, Año Nuevo. Ya hay que dejar de vender panetones, hay que vender cruzas, ¿no? Prendas íntimas de color amarillo, porque la gente necesita tener suerte el año que viene, ¿no? Entonces, de todo, ¿no? Los cotillones repletos de todo lo que es amarillo, son cambiantes. Luego termina la fiesta de fin de año, viene el verano, hay que vender sombrillas, ropa de baño en las playas, de tal manera que todo el año están así, ¿no? Luego viene la campaña escolar también, ¿no? Así. Y así están, dinámicas y cambiantes. Tienen baja productividad, sí, es verdad, bajo nivel de productividad, porque tienen, en muchos de los casos, bajo nivel educativo, sin acceso al crédito. Hasta antes de la pandemia, los bancos,
Daban crédito a cualquier hijo del vecino, por así decirlo, ¿no? Ya te damos crédito, toma, acá está, ya. ¿Cuánto? 500, 600 mil, pero con eso no puedo hacer negocio, ¿no? O sí, ¿no? De repente algo que es muy pequeño, ¿no? Sin acceso al crédito. Pero luego, con la pandemia, se han endurecido más los requisitos, ¿no? Los bancos se han vuelto un poquito más conservadores, que digamos. Y ya no dan así nomás ya créditos, así como lo hacían antes, ¿no? Toma tu billete, haz algo, pero invierte en algo. Eso te decían los bancos, ¿no? Ahora ya no. Te piden requisitos, señor, traiga usted su aval, su garantía, para que le podamos brindar lo que usted pide, solicita. Uy, ahora ya no me quieren dar, y las tasas de interés han subido también, a los que desearían, a través de canales formales, ¿ah? Entonces, el sector informal que quiere aprovechar esa campaña navideña, quiere vender sus cositas, pero el banco no le quiere prestar, ¿a dónde se va? También a otras fuentes informales. Y en algunos de los casos, también ilegal, ¿no? Esto del gota a gota, por ejemplo, donde ya no solamente pones en riesgo tu patrimonio, ¿no? Sino también tu vida, sin acceso al crédito. No hay separación del patrimonio personal y del negocio. Hablábamos sobre el tema de la empresa. ¿Ustedes recuerdan? Las empresas individuales se dividen en unipersonales y empresas individuales de responsabilidad limitada. En el caso de las empresas unipersonales, ya utilizan o suelen utilizar sus bienes que están dentro de su hogar para poder ofrecer con ello algún bien o servicio. Por ejemplo, el caso de, no sé, un restaurante que sea, que sea instalado en la sala de tu casa, ¿no? De repente por ahí, ¿no? Utilizas para ofrecer a tus comensales, utilizas tu cocina, o sea, tu cocina que es para tus alimentos, para preparar tus alimentos, tu cocina, pero ahora para también los comensales. O sea, no hay separación del patrimonio personal y del negocio, ¿no? Se suele utilizar el patrimonio personal para realizar el negocio. Y también se organizan, son organizaciones básicas y elementales, ¿no? Hijo, anda, trae tú las verduras, tú te vas a dedicar a esto, a hacer el mercado, acá mamá, ¿no? Y yo vamos a cocinar, tu hermana va a atender a los comensales, etcétera, ¿no? Como que se organizan de esa manera, también dependiendo sus cualidades y capacidades de cada miembro de la familia. Por repente algún talento tendrán, de tal forma que se organizan, pero es una organización básica, o sea, no hay pues una gerencia de recursos humanos, no hay una gerencia de comercialización y ventas, no hay una gerencia de marketing, publicidad, no hay de eso, pues, o sea, no hay. Por eso se dice que son organizaciones básicas y elementales. Eso sería la característica, chicos, del sector informal. Entonces, ¿y cómo reconocer quiénes están en el sector informal? Así, sin mayores, digamos, investigaciones, hallazgos, ¿no? ¿Cómo así al ojo lo sacamos, profe? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ah, bueno, no alcanzan el tamaño establecido como umbral. O sea, en promedio tienen entre 5 a 10 trabajadores, a lo mucho. Y eso, ¿no? 5 trabajadores se dan en promedio. O sea, en su mayoría, ¿qué sería? Una microempresa, una micro unidad de producción. ¿Sí? Por eso es que hay muchas de estas, ¿eh? Producen, venden, se genera un autoempleo, ingresos y todo lo demás, pero en números son bastantes, ¿sabes? Acá en nuestro país tenemos casi 5.200.000 unidades de producción, de las cuales formales 3.100.000, 3.100.000. O sea, estaríamos hablando de casi un 40%, ¿no? Aprox.
sí, casi 40%, que son informales, de estas unidades de producción, son informales. No cumplen la normatividad para ejercer su actividad, claro, o sea, actúan al margen de la ley, y también la disponibilidad de información, según actividad también, ¿ah? Porque imagínense, a ver, hablamos de minería informal y tala también informal, que de hecho, ¿ah? La minería informal, ¿cuánto de plata se llevan en ganancias, chicos? Es un chupo de plata. El Estado deja de percibir en ingresos tributarios casi al día 13 millones de soles, al día. Saca tu cuenta durante el año. ¿Eso qué quiere decir? Si le aplicáramos un impuesto más canon y todo lo demás, se pierde 13 millones. O sea, la medida informal al día se está llevando casi 20 millones. 20 millones al año, saca tu cuenta cuánto es, ¿no? Es un chupo de plata. Y ojo que esta actividad no es un medio de subsistencia. ¿Eh? O sea, llevarse millones no es de que, no, pues, están sobreviviendo, no. Hay un montón de dinero que circula en la minería ilegal. Y por ende también en la minería informal. Ahora, profesor, ¿y en qué se distingue la minería ilegal de la minería informal? Ah, eso también es una gran incógnita, ¿no? La minería informal está conformada por grupos, ¿ya? Unidades de producción que no han sido registrados, y si no han sido registrados, no pagan impuestos, no rinden cuentas al Estado, contaminan el medio ambiente, claro, es evidente, pues, ¿no? Contaminan los ríos, afecta también, genera pasivos medioambientales, destrucción de los ecosistemas, destruyen los paisajes, de todo, ¿no? Son informales. Ahora, y lo ilegal, ya a todo esto de lo que hemos señalado, súmale a que lo hacen en áreas protegidas por el Estado, que son declarados intangibles. ¿Y por qué los declaran intangibles? Porque hay especies en esos ecosistemas o hábitats que corren peligro de extinción. Y en consecuencia, pero aún así lo hacen, ¿ah? Siguen realizando estas actividades, la tala, la minería en esas áreas declaradas como protegidas, parques nacionales, por ejemplo, en Manu, ¿no? Ya, eso es ilegal, eso es ilegal, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Ahora, una vez hablado del sector informal, nos vamos ahora al empleo informal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos claros hasta ahí con el sector informal? No se olviden, sector informal, empresas, unidades de producción. Ya hemos visto su característica, cómo identificarlos y todo lo demás. Ahora nos vamos a ir al empleo informal. El empleo informal nos dice, lo constituyen el número total de empleos informales, sean realizados en empresas del sector formal, empresas del sector informal, y en hogares. Sí, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? Que están trabajando, están realizando actividades, pero que no cuentan con un seguro, ¿no? No están pues en planillas, digamos, no cuentan con seguro, tampoco emiten recibos, por lo tanto están de manera informal durante un periodo de referencia determinado. Acá me dice la señorita Lady, profesor de una consulta, la Asociación de Comerciantes pagan cada mes a la municipalidad por derecho a sitio, pero no emiten boleta. ¿Qué vendrían a hacer ellos?
Claro, eso es lo que, las complejidades que tiene este sector en nuestro país, ¿no? Viene una autoridad populista, un alcalde, y hasta dice, ¿no? Puedes habitar en esa zona, dice, ¿no? Sí, en el cerro ahí, así haya derrumbe, ya, pero no vete, porque si no te doy, no van a votar por mí en las siguientes elecciones. O esperando 4 años después para volver a ser alcalde, o de repente porque tengo otras aspiraciones, quiero llegar al Congreso, quiero ser diputado, senador, qué sé yo, ¿no? Entonces yo te doy tu terreno, o sea, en una zona de altísimo riesgo, pero no deja de ser una construcción informal. ¿Por qué? Porque esa vivienda está pues, ¿no? A ver, ¿cómo está construida? Lo ha hecho un ingeniero, ¿no? Se ha hecho un análisis previo de suelos, ¿no? Vino un geólogo, emitió un informe, no, no ha habido nada de eso, ¿no? Y es más, ahí todavía está la delincuencia, traficante de terrenos y todo lo demás. ¿Se dan cuenta, no? Entonces viene un alcalde y le dice, señora, usted va a tener su espacio. Sí, 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 va a tener su espacio. Yo le doy su espacio, pero luego sigue el resto, porque usted tiene que cumplir con no solamente con ir a la municipalidad, ¿ya? Sino tiene que ir a la SUNAT a registrarse, porque usted está realizando una actividad productiva por la cual le va a generar ingresos, y una parte de esos ingresos tiene que ir también al Estado, o sea, eso es lo que manda la ley. El código tributario es así, o sea, así es la manera como hoy en día la sociedad se está organizando, a diferencia, como les expliqué, del mundo precolombino, en el incanato. ¿Cómo se organizaba la población? Usted tiene que hacer su trabajo mental, la mitad. ¿Mm? Eso era el modo de organización. Y tenía que cumplir, ¿no? Ciertas horas de trabajo en favor del Estado, ciertas horas de trabajo en favor de hacer obras, de infraestructura, los capacuñán, digamos, ¿no? O sea, se tiene que cumplir con todo. Ahora, si has cumplido con la municipalidad te ha dado tu espacio, eso es un requisito. Para la ciudad todavía no eres formal, porque no estás tributando. En consecuencia, tienes que estar registrado en la ciudad. Sigue siendo informal. Ahora, es más, los vendedores de la calle tienen que ser supervisados también por DIGESA, la Dirección General de Salubridad, ¿no? Porque si está vendiendo un alimento, tiene que reunir las condiciones, ¿no? Porque no vaya a ser que estén en condiciones insalubres y los clientes o los comensales se nos van a las clínicas, a los hospitales. Y ustedes saben que el Estado está para proteger a la población, ¿no? De su salud, de su integridad, bueno, eso está en la letra, por si acaso, está en la Constitución y en función a eso también actúan las autoridades. De tal manera que ellos están a un paso, pues, de la formalidad. No están formales del todo, ¿ah? Ojo. Y ellos deberían de comprender, ¿no? La municipalidad ya me ha dado, sí, pero tienes que ir a la SUNAT también. Pero ¿para qué voy a ir a la SUNAT si es un medio de subsistencia? Ya, por esa razón. Te registras y hay regímenes. Los regímenes son el RUS, régimen único simplificado, el régimen PROMIPE. ¿Dónde quieres estar? El régimen general, o sea, hay regímenes. Si estás en el RUS, señora, usted se inscribe en la SUNAT y va a pagar un monto fijo, independientemente de cuánto venda. Ah, ya, joven, ya. Entonces ya tengo la autorización municipal, ya tengo también mi registro en SUNAT, ya soy formal, ¿no? Entonces, conclusión, eh, no basta con que tenga su autorización de la municipalidad. ¿Ok? Ese es un paso.
Muy bien, Lady, excelente. Bien, chicos, entonces les leía este concepto del empleo informal. Lo constituyen el número total de empleos informales sean realizados por empresas dentro del sector formal o empresas del sector informal, o en hogares durante un periodo de referencia determinado. El empleo informal se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación laboral de derecho o de hecho no están sujetas a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo, preaviso de despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, licencias pagadas por enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Con independencia de si se trata de empresas formales o informales. O sea, conclusión, no están en planilla, la relación laboral no está inscrita, no hay una constancia que acredite de que hay una relación o de dependencia o también de trabajador independiente, ¿no? Porque el trabajador independiente, cada vez que brinda sus servicios, emite un comprobante, ese comprobante es su recibo, ¿no? El recibo por honorarios. Si emite su recibo por honorarios, lo está haciendo de manera formal, lo está haciendo de manera formal. Ahora, si es una persona subordinada a la relación laboral, es subordinada, tiene que estar en planilla, ¿correcto? Claro. Entonces, si no está en planilla, uy, atentos, SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ya pues, que hagan su chamba también ellos, ¿no? El problema es que el Estado, y al parecer caben las sospechas, que es a propósito, ¿no? O sea, limitan el trabajo y las competencias que tiene la SUNAFIL. ¿Para qué? No quieren que se les multe a esas unidades productivas que teniendo los recursos suficientes, más que suficientes para poner en planilla a sus trabajadores, ¿ah? Y no lo hacen. Incluso han creado la figura de la tercerización laboral. Lo que hemos hablado también, ya creo que hemos hecho este tema, ¿no? Del trabajo. La tercerización laboral, que no quiero que digan que yo soy su empleador, mejor que sea un tercero, así me evito el pago de sus beneficios que por ley le corresponde al trabajador. Ya, es una forma también de hacer informal la relación laboral, la relación laboral. Entonces, el empleo informal es un trabajo no sujeto a la legislación laboral vigente. Los trabajadores no tienen seguro social de salud pagado por su empleador, indemnización por despidos sin preaviso, por despidos intempestivos, licencia por maternidad y paternidad que por ley le corresponde a los trabajadores. Y esto es por razones de humanidad. Pero en los últimos días de una madre gestante podría ir a trabajar. ¿Mm? Bien complicado, bien complicado. Y es más, ahora también se aprobó la ley, ¿no? De que los padres, o sea, el esposo, la pareja, también tenga su licencia, ¿no? Para que pueda ayudar en, en los trabajos de parto, ¿no? Que pueden haber, hay necesidades, ¿no? Incluso hay riesgos también. Por lo tanto, hay licencia también por paternidad. Sea, son condiciones humanas, o sea, no hay que dejar de ser humanos, ¿no? Hay que producir, sí, pero los que producen son seres humanos, ¿ah? No son máquinas, ¿no? Es igual ante la falla de las máquinas también, ¿no? ¿Qué se puede hacer, chicos? Por ejemplo, acá hemos tenido problemas al inicio de la clase y les pido nuevamente disculpas, ¿no? Y a veces se nos escapa de las manos esto, ¿no? Yo estoy ya desde 5 minutos, un poquito antes, estoy ahí conectándome, ¿no? Y pasan algunas cosas, no acepta mi clave ni mi contraseña. Entonces, ¿qué puedo hacer? Soporte técnico, ya haga esto, profesor, esto, lo otro, ya hacemos todo lo posible
para superar el momento y estar con ustedes. Y es más, tenemos también nuestros periodos de descanso. Podemos ir al baño, podemos también el desayuno, ¿no? Nuestros 15 minutos, o sea, somos seres humanos. De repente por ahí, no sé, se nos fue un minutito, ¿no? 2 minutos, 3 minutos, en condiciones normales me refiero. O de repente en el presencial, ¿no? El profesor a veces se tarda de repente un minutito, ¿no? Un minutito, hoy sí, ¿no? Estaba en el baño. Somos seres humanos. Pero ojo, eso sí, no, no pasa siempre. Incluso en el presencial estamos minutos antes ya en el salón, ¿no? O acá también, minutos antes ya estamos conectados. Pero cuando pasan estos imprevistos, al final, eh, a mal tiempo, buena cara, como dicen, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Y es así. Solo que luego yo trato de compensarlos a ustedes por los minutos, ¿no? Trato de darle la mayor cantidad de información. Claro, eso es mi chamba, ¿no? Mi trabajo, darles la teoría para que sea entendible. A veces uno lee el libro y pasa horas y horas, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto, no? Y ahí está el profesor. Con la presencia del profesor podemos absorber todas las dudas. Y por eso ustedes están conectados a la clase, para que hagan sus consultas, sus dudas, y acá se pueda resolver. Bien, chicos, continuamos. Vacaciones anuales pagadas también, ¿no? Pensiones de jubilación. Claro, eso es básicamente para los trabajadores con una relación de subordinación. Ahora, con los trabajadores independientes, claro, que brindan servicio, por cada servicio que brindan les pagan. Entonces, son formales, ¿sí? Sí, 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 porque por el servicio que brindaron emitieron un recibo, ¿no? Pero cuando ya hay una continuidad, siempre estás trabajando, estás en el trabajo, incluso eres el núcleo de la empresa, porque sin ti la empresa no produce, así de sencillo, y aún así te tienen como tercero, tercerizado, con un trabajo precario, mal remunerado. Ah, no, pues es un trabajo informal, es un trabajo informal. Entonces, acá vamos a hacer la suma de el empleo informal, está conformado por el empleo en el sector informal. De hecho, pues, ¿no? Las empresas que son informales, contratando también son informales, y el empleo informal sí, en el sector formal, en el sector formal. Es decir, empresas inscritas, repito, esto ya lo dije anteriormente, es importante recalcarlo, empresas que cumplen todas las condiciones, ¿no? Para ser formales. Pero al momento de contratar a un sector de trabajadores, o a un grupo de trabajadores, por ejemplo, una empresa, 50 trabajadores, ya 40 están en planilla y 10 no lo están. Empleo informal. Bien, chicos. Ahí tenemos algunos datos estadísticos de lo que es la tasa del empleo informal según el área de residencia en años, año 2022-2023. Tenemos el total, hemos llegado ya al 74% estábamos, se redujo, ¿no? 71,1%. Esto según el dato del INEI, ¿ya? ¿Cuál es la fuente? La encuesta permanente de empleo. En las zonas urbanas tenemos alrededor del 65% de informalidad, pero mayormente están focalizados en las zonas rurales, ¿no? La informalidad. ¿En qué actividades? La actividad con mayor incidencia, no sé si tenemos por acá algún dato, no, no está, ¿no? La actividad con mayor incidencia de informalidad, que casi llega al 94%, es la agricultura. La agricultura. La actividad con menor incidencia de empleo informal, ¿ya? Porque básicamente se toma como referencia el sector formal de la minería,
es la minería precisamente. En la minería tenemos eh, el empleo en cifras menos informal, porque también están chequeadas. Ahora, en la minería informal ya es harina de otro costal. Es un problema que hay que atacar. Pero cuando se busca atacar, terminan, terminan censurando a ministros, como ahora último, ¿no? Al ministro Rómulo Mucho, ¿no? Lo terminaron censurando y es porque quería hacer una reforma en la ley con respecto a la minería artesanal, ¿no? Minería ancestral, minería informal y todo eso. Y evidentemente esto era en detrimento, en contra, pues, mejor dicho, en contra, ¿no? De los intereses de los ilegales. De los informales, ¿no? Porque los informales iban a tener su proceso, ¿no? Para su formalización. Pero los ilegales, uff, pegaron el grito. Y ustedes saben, pues estamos en años ya preelectorales y, y creo que esas acciones responden más a intereses políticos, ¿no? Electoreros. Pero bueno, es un tema muy complejo esto. Causa de la informalidad. Insuficiente, esto fue pregunta examen, chicos. ¿Ah? ¿Por qué existe tanta informalidad en nuestro país? Insuficiente crecimiento económico en relación a las necesidades de la fuerza laboral. En los últimos años hemos tenido PBI a tasas anémicas. Antes del COVID ya crecíamos, ¿no? 3,9% en el año 2018, 2,16% en el año 2019. El año 2020 caímos 13%, 11, perdón, 11,12%. Y al año siguiente crecimos, fue un efecto rebote, ¿no? 13,3%, que bueno, fue un casi, estamos igual, ¿no? Y luego el 2022, ¿cuánto crecimos el 2022? 2,67%, 2,67, 2,68, menos de 3%, es una tasa anémica, anoréxica de crecimiento, pero todos los años han venido insertándose al mercado laboral más y más trabajadores, sobre todo jóvenes, jóvenes que egresan de las aulas universitarias, de los institutos técnicos y también de las aulas de secundaria, que se integran al mercado laboral. Y si la economía no crece, no hay inversión, no hay demanda de mano de obra, no hay empresas que desean contratar un mayor número de trabajadores, que también el mercado no responde o digamos no se produce las cantidades que se quisieran producir, que también los salarios han bajado, el salario real ha disminuido por los efectos de inflación, por el efecto del desempleo, etcétera. En consecuencia, eh, muchos jóvenes no van a tener oportunidades de insertarse a un empleo. Y si no hay chamba, entonces, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer para llevar, que tenemos gastos en el hogar, ¿no es cierto? De tal manera que las calles, ahí están las calles. Insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite, dice, ¿no? Cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva. Por eso los informales dicen, ¿no? Ya, si me formalizo, ya, ¿y qué beneficio voy a tener? ¿Cuáles serían los beneficios? Y al parecer, los costos superan a los beneficios. ¿Qué responden los informales en las encuestas? ¿Por qué no te formalizas? Hacer trámites engorrosos, y no tengo tiempo, ni tampoco plata. Régimen normativo opresivo, ya, tienes que pagar impuestos si no te cerramos. Falta de desarrollo económico o empresarial también. Falta de concientización y capacitación. Algo están haciendo las municipalidades, no todas, ¿ah? Pero hay unas que otras municipalidades haciendo los esfuerzos para que se puedan capacitar a los emprendedores, puedan realizar finalmente sus trámites que logren tener su formalización, ¿no? Que no solamente va a ser a través de la municipalidad, y a la municipalidad te puede dar el permiso,
¿no? Pero luego, ¿quién te va a caer? La SUNAT, te va a caer DIGESA, te va a caer incluso INDECI, Defensa Civil también. Que las condiciones de estructura donde tú vas a brindar tu servicio, vas a producir, tienen que ser las adecuadas. En algunas de ellas cumplir las condiciones mínimas y en otras de repente cumplir las condiciones estrictas de seguridad. Si un emprendedor quiere vender, digamos, balones de gas, ¿está? Tiene que ser en una zona adecuada, en un lugar adecuado, ventilado, etcétera, ¿no? Tiene que reunir las condiciones estrictas, porque de no ser así, se pone en peligro la vida de los vecinos, ¿no? De los clientes, qué sé yo, de los transeúntes, etcétera, ¿no? Es así. Hay que capacitarlo mejor a todos aquellos que quieran emprender algún negocio para que cumplan con todos los requisitos que establece la normatividad vigente. Débil capacidad de supervisión de parte del Estado. No tenemos adecuadas áreas de SUNAFIL, DIGESA, tenemos ahí pocos trabajadores, encima que están en huelga. Tenemos ahí débil capacidad de supervisión por parte del Estado. Incluso cuando lo hacen también re mal, ¿no? Le van y le quitan sus cositas a la señora que está en la calle, ¿no? La pegan, la golpean, hay trifulcas, hay de todo tipo, al final termina, hasta incluso en los hospitales o muy gravemente lesionados. Consecuencias, difícil acceso al financiamiento, ya hemos hablado de eso, lento desarrollo del país, porque si no se formaliza el país no crecemos. Brindan productos o servicios deficientes, o sea, de pésima calidad, despreocupación en la formalización, incluso por las mismas autoridades, por medidas también populistas, con pretensiones electorales, competencia desleal al sector formal. Sí, pues, porque también el informal que está en la vereda está compitiendo con el formal que está adentro, ¿no? Pues vamos a Gamarra, señor que vende su ropita porque quiere llevarse el pan al hogar en la pista, ¿no? Y el señor que se ha esforzado además, ¿no? En tener su local, en inscribirse, estando en la SUNAT, emitir boletas, contratar a su personal en planilla, etcétera, que le genera altos costos, ¿ah? Pero aún así se formaliza. Pero el informal que está en la calle no tiene gastos en alquiler del local, no paga impuestos, ¿no? Como que a los formales que sí se han esforzado, que sí incluso están sacrificando márgenes de ganancia, representa para ellos una competencia desleal, ¿no? Que por eso también de que las autoridades van y dicen, señores, tienen que formalizarse. Y concientizar también a la población, porque si es una actividad que te vas a dedicar de cara al futuro, a largo plazo, o sea, a largo plazo van a pasar 10 años, una década, 2 décadas, esa no sería dable de que sigan estando en las calles, porque también es natural de que esas personas tienen sus aspiraciones de ellos y la de su familia y quieren algo mejor, ¿no? Hay que superar, chicos, eso sí, y esta es una opinión personal, hay que superar esa cultura del conformismo. No, la calle, yo siempre estaba en la calle y me quedo acá. No, 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 no. Tienes el potencial, el ingenio y las capacidades para que seas un próspero empresario. Si esto te vas a dedicar tú y tu familia, porque cuando haces una empresa, trascienden generaciones. No dejes como herencia a tus hijos la calle, deja como herencia a tus hijos una empresa, un local. Hay que ir creciendo, sí, muchas veces cuesta, sacrificio, sangre, sudor y lágrimas, todo, pero que todo ello lleve a que sus futuras generaciones tengan mejores condiciones de vida. Costos de la formalidad, los informales dicen
Costos de inscripción al registro, lo que hemos mencionado, no pago de impuestos. Pero vas a pagar menos, le dice el Estado. Sí, pero mejor que pagar menos es no pagar, responden los informales. Pago de beneficios sociales, se dan cuenta, la cultura, hay que cambiar ese chip, ¿no? Pago de beneficios sociales y laborales no quieren pagar beneficios sociales laborales a sus trabajadores, porque les dice, según ellos, les es altamente costoso. Manejo ambiental, no, y el régimen PROMIPE da ciertas flexibilidades, ¿ah? Manejo ambiental y de salud, también, ¿no? Lijeza y todo eso. Beneficio de la formalidad, ahí están los beneficios. Protección ante la justicia. Si no tienes RUT, no tienes una razón social, ¿cómo el Estado te puede proteger ante la justicia? No hay un contrato de por medio, ¿cómo te pueden proteger ante la justicia, ante un problema, un litigio? Acceso al crédito, créditos que son formales y de bajo costo. Expansión, claro, tasa de interés es baja. Expansión de los mercados, hasta incluso podías exportar, porque si no eres formal no te puedes inscribir en ADEX, Asociación de Exportadores en el Perú. ¿Ah? Por lo tanto, siendo formal, puedes ya ganar más mercados, incluso el mercado internacional, ahora con el puerto de Chancay, que tanto se habla. Mejor productividad, porque tienes acceso al crédito, tienes acceso a capital. Capital, maquinarias, herramientas, mejora tu productividad, mejora tu competitividad, ¿no? A largo plazo. Productividad y estructura productiva informal en nuestro país, ahí tenemos algunos datos, chicos, de cómo estamos. Ineficiencia económica, congestión en la infraestructura y los servicios públicos, sí, toman las calles, ¿no? Avenidas, sobre todo en estas fiestas, vamos a ver mucho de ello. Se generan externalidades, contaminación ambiental, entre otras. Limita ruidos también, ¿no? Tráfico, limita la productividad y el crecimiento económico del país. Y en cuanto a la tributación, al Estado le cuesta porque no recauda lo suficiente como para hacer más obras y reducir la pobreza. Menor presión tributaria, o sea, menos recaudación medido por el PBI, ¿no? Hoy en día estamos en 14,1% de presión tributaria, un nivel bien bajo, ¿ah? Cuando otros países ya están por el 20% más. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su gentil atención. Ahí tenemos las claves de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Cuídense. Chao, nos vemos.